Bienvenidos al módulo 2 de nuestra asignatura. Pasamos entonces al módulo 2 de la asignatura Sexualidad y Salud Mental en el hecho religioso. Este módulo versa sobre salud mental, propiamente tal. Queremos ver un poco lo que es salud mental, significado y alcance. La salud mental es el estado de bienestar de una persona consciente de sus propias capacidades, puede hacer frente a las tensiones normales de la vida, trabajar adecuadamente y es capaz de hacer una contribución a la comunidad de pertenencia. Más o menos por ahí va la descripción de salud mental desde la OMS, Organización Mundial de la Salud. Se dice también que se trata de un equilibrio entre la persona y su entorno social y cultural, que facilita su desarrollo laboral e intelectual. No existe un único concepto y una sola descripción sobre salud mental. Depende de la cultura y la ausencia de un desorden mental reconocido no indica necesariamente que se tenga salud mental favorable. Tampoco la presencia visible de trastornos significa que se tenga buena salud mental. Se relaciona con lo racional, con las emociones, con el comportamiento en distintas situaciones de la vida. Se relaciona con la presencia o ausencia del estrés, muy interesante, con el vivir con otras personas y en la toma de decisiones importantes. Se trata también de una realidad presente en todas las etapas de la vida, desde la niñez, pasando por la adolescencia, para llegar a la edad adulta y a la ancianidad. Más o menos aquí tenemos ya una descripción general de lo que sería, una visión general de lo que sería la salud mental. Veamos algunos ejemplos en este punto que hemos titulado Esquizofrenia, delirio religioso. La esquizofrenia es una enfermedad que se caracteriza por el embotamiento emocional que va acompañado del deterioro intelectual, aislamiento social, con discurso y comportamiento desorganizado y con delirio y alucinaciones. Lamentablemente es común en nuestro tiempo. Las ciencias psiquiátricas prestan atención especial a la manifestación de la esquizofrenia en fenómenos religiosos. Hay creyentes que empiezan a alucinar con ruidos, voces, mensajes de carácter religioso. Los especialistas señalan al respecto que la religión le asigna un factor de protección o aumento del riesgo. Puede ser una ayuda a la religión, como también puede ser un obstáculo en la recuperación, según la opinión de los especialistas. En cuanto al delirio, se dice que es un término que se usa para referirse a una alteración mental que hace a una persona alucinar, tener pensamientos incoherentes. En lo religioso tenemos, interesante, la especificación de los siguientes delirios. Delirio religioso, delirio místico, delirio psicótico con delirio místico. Veamos el primero. Delirio religioso, el paciente está convencido de que se comunica con Dios, con los santos, y está convencido de que tiene una misión religiosa mesiánica que realizar. El delirio místico se trata de una alteración del contenido del pensamiento como resultado de una interpretación o interiorización inadecuada de lo religioso, de lo espiritual. Y en cuanto al delirio psicótico con delirio místico, lo psicótico se refiere a una ruptura con la realidad de modo temporal. Hay agitación psíquica y motriz y puede ser asociado con lo místico, con lo religioso. En cuanto a los síndromes y enfermedades de lo religioso, los especialistas dicen que síndrome es un conjunto de síntomas
que se presentan con características de una enfermedad o de un cuadro patológico. Y en el estudio de la salud mental aparecen también síndromes religiosos. Y dentro de estos síndromes podemos enumerar algunos que hemos seleccionado, y la explicación de cada uno de ellos se puede encontrar en el apunte. Tenemos el síndrome de la obsesión, una obsesión religiosa, ¿verdad? El síndrome del milagrero, que busca e interpreta todo a partir de milagro, busca milagro y ve puros milagros. Síndrome de la culpa religiosa, cuando hay personas que arrastran una culpa más allá de lo que es posible sobrellevar con las fuerzas psíquicas y espirituales. Tenemos también el síndrome del fanatismo, de lo cual el mundo no ha estado ausente, en lo individual y en lo colectivo. También está el síndrome fundamentalista, que considera que yo tengo la razón y todos los demás están equivocados. También está el síndrome del avestruz religioso, como escondida. También hay otro síndrome que le llaman la verborragia religiosa, cuando hay líderes que hablan y hablan y hablan y hablan, transmiten mucho pero no dicen nada. Los especialistas le han querido llamar así a un síndrome. Y también hay otro síndrome que le llaman la conjuntivitis alabancera. Son aquellos que ven en el culto religioso, en el coro, la orquesta, la posibilidad no de una alabanza, la posibilidad no de un desarrollo espiritual, sino de una promoción personal egocéntrica. Interesante ver eso, reflexionar y tenerlo presente. Finalmente, en este módulo de la salud mental, queremos citar un tema muy doloroso y muy actual: el abuso en el cristianismo occidental. No vamos a hacer un estudio acabado sobre él, pero sí decir algunas ideas. Primero, que se trata de un escándalo que ha sacudido los cimientos de las organizaciones religiosas cristianas en el occidente, aunque el abuso a menores no es algo que se dé exclusivamente en el ámbito religioso eclesial, sino que se da también en el ambiente, en todo ámbito, lamentablemente también en el ambiente familiar, educacional, laboral y recreacional. Al tratarse de abuso en el ámbito eclesial o educacional, se hace doblemente más doloroso y con mayor escándalo cuando las organizaciones religiosas y educacionales tienen en sí el discurso por la dignificación de la persona humana, y es así como esto hace más grande la herida. El abuso es una realidad que se da no solamente en forma exclusiva en una determinada iglesia o confesión cristiana, sino que se trata lamentablemente en algo transversal a las organizaciones religiosas. Además, el escándalo y el dolor del pueblo religioso va más allá de su propia confesión. En el contexto de la deshumanización, la sexualidad se abre como una herida viva a través de la cual sangra toda la humanidad. Por eso que es importante volver a la humanización de la sexualidad, volver a una visión antropológica y humanista sobre las características del ser humano y poder dimensionar e integrar, valorar la sexualidad en su plenitud. Más detalles sobre esto en el apunte en referencia.